mitos urbanos, historias o anécdotas de alguien conocido con un toque de misterio. Eso es lo que vamos a hablar a continuación. Santi, yo sí quiero saber una cosa. ¿Qué nos podría contar un médico sobre mitos urbanos? Karen, pues sería interesante saberlo. Muchas historias nos podrá contar. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por haber asistido con nosotros. Doctor Emilio, cuéntanos un poco de ti. Yo soy médico egresado de la universidad como médico general con especialidad en gineco-obstetricia de la Universidad de Antioquia y con una segunda especialidad en laparoscopia. Pero al mismo tiempo que he hecho una carrera médica en el campo de la obstetricia y la ginecología, he tratado de hacer una carrera literaria, haciendo énfasis sobre todo en el tema urbano, en el tema de la ciudad, en la forma como la ciudad impacta al ciudadano y el ciudadano convive con la ciudad, la sufre, la padece, la goza. Entonces he tratado de, en mis libros, reflejar esta panorámica de mi visión personal sobre las historias de ciudad. He publicado alrededor de 10 libros, algunos con premios nacionales, algunos con premios locales, algunos con menciones internacionales, y estoy muy comprometido en el arte. Y también yo quiero saber cómo fue el paso de la medicina a la escritura. Porque cómo descubrió el amor al arte, a la escritura. Es una cosa paralela que uno no sabe exactamente decir cuándo nació, cuándo se gestó. Yo desde siempre, desde la tradición oral, he tratado de querer contar historias. Entonces desde muy pequeño estaba haciendo textos, estaba recopilando anécdotas, estaba escribiendo cuentos, hasta que descubrí que me faltaba algo, que no llegaba pues exactamente a la confección de historias que valieran la pena, hasta que entré en un taller literario. Al entrar al taller literario, descubrí las herramientas del lenguaje, de la gramática, la forma de acompasar las historias, la forma de entender la diferencia entre una narración, un cuento, una novela, un ensayo, una crónica, y empecé a recopilar todas esas historias que me daba el barrio, que me daba la ciudad, que me daba la misma medicina. Empecé a recopilarlas y empecé a integrarlas en textos, inicialmente cortos, como empezamos todos, cuentos, relatos, y ya después fui integrando novelas, empecé a participar en concursos, he tenido la fortuna de ser leído en colegios, de ser leído en universidades, de tener discusión amplia con los alumnos, he tenido la fortuna de ganarme pues, premios que me han proyectado, he tenido varias ediciones en algunas de las novelas mías, me he ganado las becas del municipio también de creación literaria. Entonces, ¿qué he hecho? Recoger las historias que se presentan en la vida diaria. ¿Y mi vida diaria cuál es? Sí. La ciudad. ¿Mi vida diaria cuál es? El hospital. ¿Mi vida diaria cuál es? El barrio. Entonces, recopilo esas historias, las organizo, las trato de hacer agradables y trato de interpretar el sentimiento del ciudadano enmarcado dentro de la ciudad. Y de eso escribo. Yo no hago literatura campesina, casi no hago literatura costumbrista, no hago literatura histórica, básicamente escribo de ciudad, que es lo que yo manejo. Claro. Doctor Emilio, tengo entendido que también manejas un blog en el cual recopilas muchas historias. Alrededor de ese blog, ¿cuántas historias podemos encontrar allí? Lo que pasa es que el tema que nos convoca, el de las leyendas urbanas, es simplemente un capítulo del blog. Sí. Simplemente un capítulo del blog. En el blog usted encuentra más de 100 entradas donde se habla de lo mismo que le vengo diciendo, hablo de ciudad. Una de las partes más importantes de la tradición oral de la ciudad son las leyendas urbanas. Sí. Entonces, ¿qué he hecho yo? A través de escuchar el chisme, porque el chisme es un gran motivador de historias. A través de escuchar el chisme he venido organizando y más o menos hemos congregado 60, 65, 70 historias, algunas más largas que otras, unas más elaboradas que otras, que en un capítulo que se llama Leyendas Urbanas de la Tradición Oral de Medellín. Sí. Entonces ahí las recopilamos de muchos temas distintos, hay de tema médico, están los moteles, está el crimen como motivador de historias, está el día a día del ciudadano. Entonces el blog no es únicamente de leyendas urbanas, el blog es básicamente de la ciudad, de la historia de los barrios, porque también tengo otro blog que se llama Crónicas de Belén y otras, que es el blog de mi barrio, Sí. donde yo invito a una cantidad de escritores a que escriban sobre el barrio, sus vivencias del barrio, la poesía en el barrio, la crónica, la historia, la anécdota del barrio. Eso es en Crónicas de Belén y otras. En mi blog personal, que es Emilio Restrepo, recojo las historias de ciudad. Muchas de las historias de ciudad están en un capítulo que se llama Leyendas Urbanas. Doctor Emilio, yo le hago una pregunta. ¿Cómo recopiló usted esas historias? ¿Por medio de que se las contaban en el quirógrafo, o sea, en dónde, en las citas, o fue investigación suya, o cómo No, es? es una cosa que inicialmente nació muy amateur, inicialmente nació muy aficionada, es decir,
es el gusto por el chisme, el gusto por la historia, el gusto por el comentario. Entonces empezamos a oír las historias que todos hemos escuchado en todas las esquinas. Sí. Cada que uno se reúne en un bar, en una heladería, en una taberna, en una fiesta, aparece la historia de moda que se está contando en la ciudad. Hemos descubierto que muchas de esas historias no son exclusivas de Medellín, pues las contamos en Medellín porque aquí vivimos. Pero son historias que se cuentan, cuando usted las busca en internet, están en Barcelona, están en Quito, están en Buenos Aires, están en Montevideo. Entonces son historias que no son exclusivas de Medellín. Por ejemplo, la famosa historia del diablo en Mangos, que es una historia que se volvió mundial, eso se replicó como si fuera un virus, eso la cuentan en todas partes, el diablo en Mangos. Cuando usted busca esa historia ya la habían contado en Miami, la habían contado en La Habana, la habían contado en Quito, que yo sepa. Habría que explorar en Europa, en Ámsterdam, habría que explorar en Berlín. Sin embargo, es una historia que se ha replicado en muchas ciudades del mundo. Doctor Emilio, pero esa historia siempre está basada en la misma o lo cambian en el sentido. Esa es una de las características importantes de la leyenda urbana, que Sí. el sentido es el mismo. Sí. Es decir, la anécdota puntual, lo que pasó, es la misma en todas partes. Entonces, en la historia del diablo que se aparece en la discoteca, Sí. llega un hombre muy apuesto que inmediatamente atrae las miradas de todas las chicas, automáticamente todas se voltean a darle una segunda mirada, porque es un hombre muy atractivo, muy alto, muy bien vestido, que llama la atención por encima del promedio en cuanto a su belleza física y en cuanto a su estatura y a su forma de bailar. El chico se le acerca a una chica muy hermosa que está en la barra, la chica cae embelesada pues de admiración y de encanto por él, empiezan a bailar y el hombre le dice: sigamos bailando, que me encantas, bailas muy bien, sin embargo te voy a hacer una advertencia, no me mires a los pies. Pero decirle eso a una mujer es exactamente Decirle que invitarla de mire. inmediato a que le mire. Llega la mujer, está bailando con él, encantada, embelesada con el tipo de Sí, tan claro. apuesto, cuando no se aguanta las ganas de mirarle los pies y descubre que en vez de pies y de zapatos o tenis, tiene unas pezuñas, Sí. unas de macho cabrío. Claro. Entonces la chica entra en Ella la pánico, niega. entonces ya se asusta y se mueve bruscamente y cree descubrir algo que sale entre las piernas, que es Claro. una cola, Sí. que termina en punta y empieza un olor a azufre. Y inmediatamente la chica se desmaya. Cuando van y la socorren, le dicen: ¿qué hizo el señor que estaba bailando conmigo? Cuando ella se recupera, y me dice: no, es que usted estaba bailando sola. Usted estaba de tomar tanto trago, usted estaba bailando sola y como hablando con alguien, pero no había nadie. Y se reparten las opiniones. La mitad dice: no, yo sí la vi que estaba bailando con un muchacho muy apuesto. Y la mitad dice: pero cuando yo la vi estaba bailando sola. Entonces la chica enloquece, ya después dice que se fue de monja, ya después dice que la tuvieron que recluir porque estaba ya psiquiátricamente comprometida, la otra dice que fue que se suicidó después. Entonces se deriva, porque toda la leyenda urbana tiene derivaciones, que es lo que el que está nuevamente contando la historia quiere hacer con la historia. Entonces la pervierte, la degenera, la cambia, la varía, y entonces es el componente que cada uno le hace a la historia que está contando. Es decir, cuando usted cuenta el caso puntual del atentado al presidente Reagan o del atentado a John Lennon, Sí. que no son leyenda urbana, sino que son referentes históricos, no hay sino una sola forma, normalmente una sola forma de contarlo. Es decir, vea, él estaba parado ahí, iba por tal avenida, llegó el señor, la muchedumbre, tal cosa, y pasó tal otra. Cuando hay leyenda urbana, cada uno de los componentes de la cadena de tradición y de transmisión oral le hacen su propio componente. Entonces generalmente se la cuenta el primo hermano de la mujer del mocho. Ajá. Se la cuenta mi primo, el que vino de Estados Unidos, Sí, claro. la sobrina mía, o sea, siempre hay un referente conocido y alguien deforma la historia. Entonces en la primera parte que le cuentan a uno estaba vestido el señor tan apuesto con un gabán muy largo. En el segundo tenía una bufanda. En el tercero tenía la patilla larga, de acuerdo a cómo se estila en la moda de la época. Y cada cual va pervirtiendo la historia, la va adornando, la va maquillando. Pero Claro. el sentido es igual. Pero la historia es la misma, la chica que estaba bailando y el señor que entra. Entonces en Quito, en Berlín, en Buenos Aires, En Buenos Aires. pasa lo mismo. Lo que pasa es que de alguna manera parece que los dueños de la discoteca que nos ocupa, y a ellos después lo reconocieron Sí. un poco divertidos, dijeron que como en Semana Santa era tan floja la asistencia a las discotecas por la connotación religiosa y el baile y el pecado y todo eso, entonces dijeron: inventémonos una cosa para, una estrategia publicitaria para llenar la discoteca en ese momento, que los martes de Semana Santa eso se mantiene vacío y necesitamos recuperar los costos. Claro. Entonces echaron a correr una semana antes la leyenda. Ujú. La leyenda, y entonces la famosa fiesta temática del diablo en Mangos,
Entonces, como nos cogió en la época del internet, se volvió viral y se replicó y se empezó a reproducir en todas partes. Definitivamente tenemos muchas historias alrededor de Medellín, muchos mitos urbanos, pero hay uno en especial que nos llama mucho la atención, de los moteles. Hay un mito urbano, un motel de que están grabando a las personas teniendo relaciones íntimas. ¿Será cierto o no, doctor Emilio? Vean, lo que pasa es que las leyendas urbanas se alimentan de lo oculto, se alimentan de lo que tiene una connotación de pecado. Usted sabe que el motel tiene esa connotación de pecado. Generalmente, pues el que vaya con la esposa a un motel es un degenerado. O está caído y está lambiendo. Sí. Entonces, generalmente el que va al motel tiene una connotación prohibida, tiene una connotación oculta, tiene una connotación subrepticia, él va escondido. Entonces el motel es muy interesante en cuanto a la generación de tensión, en cuanto a la generación de ideas misteriosas. ¿Qué pasa? Que a los moteles se le, como nadie sabe exactamente, uno se imagina lo que pasa, pero nadie sabe exactamente qué pasa de puertas para adentro en un motel, Claro. entonces todo queda a la imaginación. Entonces a usted le cuentan miles de historias que se van volviendo leyenda urbana. Y hay gente que las cuenta muy bien contadas, entonces le hacen creer a uno que es estrictamente cierto lo que pasó en ese motel. Entonces le cuentan a uno la historia de la chica que se casó, la reina de belleza, que se casó con el ejecutivo de la multinacional más importante, se van de luna de miel, están en Venecia, en góndola, y llegan al hotel allá en Venecia y dice, ve, pongámonos a ver una película pornográfica. Y cuando ponen la película pornográfica resulta que es la misma chica con su exnovio, o con el compañero del ejecutivo que ahora es su esposo. ¿De a dónde salió esa película? Supuestamente filmada en un motel. Claro. Supuestamente filmada en un motel. O lo mismo, la historia de viejitos que ya jubilados deciden dar el paseo por Europa, ponen una película para recordar viejos tiempos, pues para excitarse viendo pornografía y ven y descubren a su hija con su sobrino, digamos. Sí. Entonces a usted se la cuentan con el sobrino. La cuentan con la muchacha del servicio y con el hijo que se pensaba que era homosexual. O sea, ya la empiezan a combinar de todas las formas posibles. Exacto. Pero la anécdota es la misma. Por eso los testigos por eso en los mitos urbanos hay testigos volátiles e inconfrontables, porque siempre varía, o sea, no hay una razón como tal, pero siempre es el mismo sentido. En la leyenda urbana es irreproducible, es inconfrontable como usted lo dice. No existe la filmación, no existe ahora que todo está filmado, que hay cámaras por todas partes, que todo queda registrado, que todo queda grabado, no hay forma de mostrar las leyendas urbanas. Las leyendas urbanas son distorsión oral, es que lo poquito que nos queda del ser antiguo es la oralidad. Porque ahora los muchachitos conversan muy poquito porque chatean mejor de lo que conversan. Sí, es verdad. O se comunican por Facebook mejor de lo que conversan. Sí, estamos ya... Pero en la tradición oral, que recupere el chisme, que recupere el morbo, es lo único que se sigue replicando. Entonces se repiten muchas historias de todas partes. Siempre con la oralidad no se pueden demostrar. Ahora, el testigo siempre es alguien referente tardío, un referente lejano. Sí. Ninguna leyenda urbana dice, vea, fue a mí el que me pasó, yo estaba en esa situación. Claro. En la leyenda urbana no existe, siempre es un referente que es una tercera persona. Bien, anteriormente le preguntábamos a nuestros televidentes acerca de la diferencia entre mitos urbanos y leyendas. Muchos se confundían. ¿Nos puede aclarar un poco de esto? ¿Qué diferencia hay entre Sí. mito y leyenda? ¿O qué exactamente es un mito urbano? Vea, lo que pasa es que la palabra en este momento se puede utilizar indistintivamente. Puede ser lo mismo, mito urbano o leyenda urbana. Si nos atenemos al origen de las palabras, la mitología tiene una connotación mucho más mágica, tiene una connotación mucho más enorme. La mitología viene de grandes historias y de grandes personajes fantásticos. Entonces, la mitología viene de la mitología griega, la mitología romana, incluso la mitología criolla colombiana o andina, se refiere, por ejemplo, a la patasola, a la madremonte, al muán, al gritón, al sombrerón, que son personajes mágicos. El mito implica la magia, el personaje mágico, religioso, el personaje mágico, pero la leyenda generalmente toma la historia cotidiana. Entonces, si somos estrictos, se preferiría decir leyenda urbana a mito urbano, porque es que el mito habla del personaje mágico. Claro. La leyenda habla del personaje cotidiano deformado por la oralidad. Entonces, preferimos decir leyenda urbana, aunque si usted me dice mito urbano, todos nos estamos entendiendo. Pero son mitos urbanos, dice uno, o son leyendas urbanas, pero si me ponen a tomar partido, yo elegiría la palabra leyenda urbana por la connotación mágica que tiene el mito. Claro. Doctor Emilio, compártenos a todos nuestros televidentes acerca de tu blog y cómo te podemos encontrar. Yo tengo el blog que se llama emiliorestrepo.blogspot.com. ¿Ahí qué hago? Trato de recopilar
parte de mi trayectoria, no como médico, porque como médico tengo otro que llama ginecólogo Emilio. Más como escritor. Ya, como escritor, sobre todo como recuperador de la tradición oral, de la tradición urbana, de la conversación de esquina, del chisme del momento, o del cantante que me está gustando en ese momento. Entonces ahí vemos que yo escribo sobre artistas, que me encantan los artistas, entonces escribo sobre música popular, escribo sobre rock, escribo sobre cine, escribo sobre chismes, escribo sobre leyendas, escribo sobre el Medellín que no conocemos, que yo llamo en ese blog Medellín Underground. Escribo sobre los artistas, me encanta, entonces tengo los artistas que visitan a Medellín, hago algunos comentarios, pongo algunos de los libros míos, como ya los muchachos me han pirateado, cada que yo voy a la Universidad de Antioquia, antes vendía 50 libros, ahora no vendo ninguno porque ya me lo piratearon y me lo montaron en la red. Entonces, ¿yo qué hice? Yo no voy a pelear con mis amigos lectores, ¿qué hago? Yo mismo los monté en mi blog. Entonces, 3 libros que me han pirateado, 3 libros que monto en el blog. Los textos para pervertir a la juventud, que me gané el premio en la Antioquia, lo pueden leer ahí gratuito. Los Círculos Perpetuos, que fue la primera novela mía, con 4 ediciones, lo pueden leer completo en el blog. Y El Pabellón de la Mandrágora, que tiene el premio del municipio, las becas de creación, también lo pueden leer en el blog. Doctor Lo Emilio, monté de una vez para que la gente, para que el lector, si no se consigue fácil en una librería, lo pueda leer tranquilamente. qué pena con usted, doctor Emilio. ¿Nos puede repetir la página del blog? Restrepo.blogspot.com. Si es muy complicado, usted coloca en Google blog de Emilio Restrepo y de una lo tira. Tiene muchas entradas, estoy teniendo alrededor de 400 entradas diarias. Se mueve bastante, tiene bastante audiencia, gracias a mi Dios. Bueno, doctor Emilio, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros y nuestros televidentes y haber aclarado las diferentes entre mitos y leyendas. Y gracias por compartir con nosotros. Muchas gracias por En la invitarme. próxima ocasión para que lo tendremos en cuenta. Y maneje bien para no convertirlo en leyenda urbana que le monte un chiste. Sí, ojalá no. Muchas gracias, doctor Emilio. Y así damos paso